Gusto con todos poder transmitirles, compartir un poco del conocimiento que nosotros tenemos acerca de los dos delitos de los cuales nosotros únicamente investigamos, como es el secuestro y la extorsión. Vamos a dar una breve introducción a qué es la extorsión como tal. No vamos a regirnos a un concepto cerrado o poco comprensible como es el tema del COIP, pero vamos a dar una breve descripción de lo que sería la extorsión. Podemos decir que es una comunicación, o a su vez, cualquier tipo de forma o cualquier tipo de medio bajo el cual recibamos nosotros una comunicación de carácter intimidatorio, amenazante, con la finalidad de obtener un beneficio. En sí, esa sería la extorsión como tal. Ahora, este beneficio puede ser para sí mismo, para un tercero, o inclusive pueden ser beneficios en el ámbito laboral, no únicamente cerrándonos en el tema económico. Es más, inclusive podemos topar temas como el tema de la sexualidad, donde también existen algún tipo de exigencias relacionadas con ese tipo. Ahora, dentro de lo que es el delito de la extorsión, tenemos ciertos agravantes que van de 5 a 7 años, como podemos observar aquí en pantalla. Tenemos un poco resumido aquí. Cuando este delito está direccionado o la víctima como tal son menores de 18 años, en este caso pueden ser adolescentes o niños, esta pena aumenta en relación a la pena que les acaba de comentar anteriormente. Cuando las personas son adultos mayores, mayores de 65 años, también la pena aumenta. Al igual que si hay personas con algún tipo de enfermedad catastrófica, por ejemplo, cáncer, SIDA, etcétera, también tiene un aumento de pena. Aquí esto es algo muy importante, la relación laboral. Anteriormente no se encontraba estipulado este tipo de especificación. A raíz de la reforma fue incluido y esto nos ha ayudado en gran manera en vista de que la gran mayoría de situaciones extorsivas suele sucederse o a raíz del tema laboral en muchas empresas. Son trabajadores, guardias que comparten o brindan información a cierto tipo de personas para que se ejecute el delito como tal. Y a su vez cuando simulan ser una autoridad pública o autoridad competente. Las famosas llamadas cuando nos indican que pertenecen a la policía, que pertenecen a fiscalía, etcétera, etcétera. Eso anteriormente no estaba penado. A raíz de esta reforma se lo incluyó. Ahora, tenemos otro tipo de agravantes en los cuales la pena aumenta ya no de 5 a 7, sino de 7 a 10. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la extorsión se ejecuta de manera periódica. ¿Qué quiere decir esto? De forma cíclica. Cada semana, cada 15 días, cada mes se realiza un cobro por parte de estos sujetos cuando están limitando el normal desarrollo, ejemplo, de algún local comercial, lastimosamente tiene que cerrar a raíz de este tema de las extorsiones o cerró producto a la extorsión, entonces esto también aumenta la pena. Cuando se desarrolla desde un centro carcelario o a su vez desde el extranjero. Y aquí ya vamos a las penas un poquito más graves, que inclusive pueden superar los 10 años, cuando existen amenazas de muerte, de lesión, de secuestro o cualquier tipo de delito que pueda derivarse de esta situación como una calamidad. En este caso, la muerte de la persona, de la víctima como tal. Y a su vez, cuando quien se encontraría ejecutando este tipo de amenazas o intimidaciones pertenezca a algún grupo de delincuencia organizada o algún grupo terrorista, alguna GDO, lobos, choneros, chone killers, lagartos, etcétera. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. Son las fases de la extorsión. Aquí podemos comprender cómo el delincuente ejecuta el delito como tal. Primero, comenzamos con la selección de una víctima. Posterior, este tipo de personas tratan de obtener la mayor cantidad de información acerca de ella. ¿Cómo lo hacen? A través de fuentes abiertas, correos, redes sociales, páginas amarillas, CNT,
Hay un sinnúmero de aplicaciones que nos brindan información y que es de acceso a toda la ciudadanía, únicamente que cuente con Internet. Una vez que ya tienen información acerca de la víctima, proceden a contactarse con la misma a través de llamadas, mensajes de diferentes redes, pero la más utilizada es a través de WhatsApp. No sé si puedan observar tal vez, aquí tenemos unos porcentajes en cuanto a las comunicaciones que hemos recibido a lo que va del 2026 y de los diferentes prefijos, en este caso de números tanto nacionales como internacionales. En el Ecuador podríamos dar una breve descripción de que el delito de extorsión, cuando se realiza a través de la red social WhatsApp, un 76% de estas comunicaciones o de los casos en total se comunican a través de números nacionales, un 13% de números colombianos, un 7% de números de Venezuela, Chile, México, etcétera, y una mínima cantidad de otros países. Cuando ya existe el contacto con la víctima a través de este tipo de aplicación o a través de llamada o mensajería, eh, proceden con la intimidación. Por lo general, ¿qué suelen argumentarse? Que son líderes, que son jefes de algún tipo de organización, de algún tipo de grupo delictivo, como lo podemos observar aquí. Una vez que ya existe la intimidación, pasan a la siguiente fase, que es la exigencia económica. Pero esto, ¿cómo lo realizan estas personas? Pues a través de depósitos, transferencias, ya sea de cualquier banco a nivel nacional, o también hemos tenido casos en donde le exigen este tipo de pago a través de lo que es Western Union, MoneyGram, en donde el dinero no se queda únicamente en el país, sino sale a destinatarios en otros países, Colombia, Venezuela, etc. ¿Qué sucede cuando las víctimas no denuncian, no dan a conocer y cancelan el dinero exigido? Entramos en un proceso de revictimización. ¿Qué quiere decir esto? Que el delincuente se va a dar cuenta que es muy fácil obtener dinero de la víctima y cada que necesite dinero va a proceder a amenazar nuevamente y otra vez comenzamos con el ciclo. Nuevamente se dan las comunicaciones, la intimidación, la exigencia y como ya existió un pago anterior y la víctima tiene mucho miedo, nuevamente realiza pagos. Y esto de manera cíclica. Ahora, ¿de dónde también pueden obtener información este tipo de personas? Como ya habíamos hablado anteriormente, las redes sociales juegan un papel fundamental al momento de obtener información. Eh, Facebook, WhatsApp, Instagram, diferentes redes en donde nuestra información es vulnerable. En este caso, son perfiles en donde nosotros ponemos información referente a nuestra ciudad, inclusive domicilios, correos, números de teléfono, fotografías en donde exponemos donde estados, donde estuvimos hace unos días, dónde nos fuimos de viaje, en qué sector vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información es de utilidad para este tipo de personas que se dedican a la extorsión. También suelen realizar lo que son encuestas telefónicas. Tengamos mucho cuidado con esa situación, en donde argumentan ser parte de instituciones, ya sean financieras, corporativas o a su vez de telecomunicaciones, como es Claro, Movistar, etcétera, en donde a través de falsas encuestas tratan de obtener información acerca de la víctima, ¿sí? También tenemos llamadas de falsos familiares. No sé si tal vez han escuchado las famosas llamadas del tío tío, en donde supuestamente una persona llama, dice, tío, ¿cómo está? No sabe, me tuve un accidente o me cogieron en la aduana y yo llevaba regalos, etcétera. Y de esa forma tratan de sacar información y a su vez un beneficio económico. Listo. Nosotros como Policía Nacional hemos dividido las modalidades de extorsión en cuatro grupos, más no, esto se encuentra estipulado en el COIP. Esto es únicamente con la finalidad de darle un tipo de tratamiento especial bueno, a las diferentes modalidades que nosotros tenemos, en vista de que una es totalmente diferente a la otra en cuanto a su tratamiento. Nosotros no podemos llevar o canalizar con el tema del protocolo una vacuna que una extorsión de carácter virtual. ¿Sí?
Ya les voy a dar a conocer más o menos cómo es cada una de ellas. Me imagino que han escuchado acerca de lo que son las vacunas, en donde la persona va de forma presencial a exigir un monto económico, existen las amenazas, las intimidaciones, y esto en la mayoría de ocasiones suele darse a lo que son establecimientos comerciales, tiendas, cualquier tipo de local que se dedique a brindar un servicio. En este tema juega un papel muy importante que los pagos son reiterativos, son cíclicos. Cada semana, cada 15 días, cada mes, estas personas se acercan o a su vez, una vez que ya tienen amenazada, intimidada a la víctima y esta víctima se encuentra cancelando un dinero ya en reiteradas ocasiones, también proporcionan en ocasiones números de cuenta a los cuales esta persona ya tiene que depositar cada fecha que hayan estipulado entre ellos. Eso sería básicamente lo que son las vacunas. Ahora, nosotros tenemos otra modalidad que es la extorsión de carácter sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general este tipo de situaciones se da entre exparejas o a su vez en personas que realizan o que obtienen cierto tipo de contenido o de servicios a través de Internet de carácter sexual. En este caso, páginas donde ofertan algún tipo de servicio o a su vez con citas, páginas de citas casuales, en donde, un ejemplo muy rápido y muy breve para comprender esto, una pareja la cual termina en malos términos, ejemplo, su novio, mientras estaban en la relación, recibía fotografías, videos de carácter sexual que le proporcionaba su novia. Una vez culminada esta relación, él con esos videos le exige una cantidad de dinero X con la finalidad de no difundir, no publicar en redes, no enviar a familiares, amigos o conocidos. Básicamente, el mismo contexto sería en el tema de las páginas de servicios sexuales, en donde el usuario contrata un tipo de servicio, pero no se percata que está siendo grabado a través de la pantalla o de través de la cámara de su dispositivo. Y posterior, cuando ha culminado el servicio, le comunican de un número X exigiéndole una cantidad de dinero con la finalidad de no difundir de igual manera este tipo de contenido. Ahora, vamos a la extorsión común. La extorsión común se diferencia mucho. Aquí hay estas dos de aquí, la común y la virtual, tienen cierto tipo de semejanzas. Pero para resumirles, la extorsión común es cuando se contactan con nosotros, nos amenazan, nos intimidan, pero tienen información sumamente delicada y específica acerca de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que saben dónde vivimos, saben dónde trabajamos, saben dónde estudiamos, en qué vehículos nos movilizamos, saben características específicas, nuestra rutina, conocen nuestra rutina, saben que todos los días en horas de la mañana vamos al gimnasio, que específicamente todos los días cogemos una sola ruta para dirigirnos a nuestro trabajo, a la universidad, y con ese tipo de información tan específico nos amenazan y nos intimidan. Al contrario, que la extorsión de carácter virtual, como su nombre bien lo dice, es algo virtual en cuanto a la información obtenida. Aquí sí simulan ser parte de organizaciones, se toman el nombre, en pocas palabras, de organizaciones y nos dan información básica o muy general acerca de nosotros, que este tipo de información ha sido obtenida a través de lo que les comentaba anteriormente, redes sociales. Entonces, con información muy vaga o muy general, tratan de amenazar, intimidar, y pues si lastimosamente la víctima cree en esa situación, va a entregar un dinero a estas personas. Listo. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, anteriormente, volvamos un poco. El tema de las extorsiones de carácter virtual a nivel país son las que llevan alrededor de un 70% en adelante a nivel de denuncias en fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que esta modalidad de carácter virtual es la más utilizada en el país. ¿Sí? Partiendo de eso, ¿cómo identificamos esta modalidad?
Por lo general, como les había comentado anteriormente, las llamadas son realizadas ya sea de números nacionales o internacionales y a través de la red social WhatsApp. Los interlocutores en muchas ocasiones suelen simular un acento extranjero. Esto más se da en el tema de situaciones de frontera, tanto frontera norte como frontera sur. Suelen simular el acento con la finalidad de desvirtuar o desviar las hipótesis de quién podría estar detrás de este tipo de delito. Los victimarios suelen usar seudónimos, comandante, jefe de la organización, jefe de los sicarios, etcétera, al momento de que empiezan a tomar contacto con nosotros. Los victimarios suelen manifestar que sus hombres están fuera de su casa o de su trabajo. Esta es una frase o una historia ficticia que la utilizan muchísimo en este tipo de modalidad. Nos llaman por nuestro nombre, nos dicen conozco todo de ti, nos hablan de una forma muy general. Conozco todo de ti, sé dónde trabajas, sé dónde vives, conozco tu familia, más no nos dan información específica, nombres completos, direcciones correctas, específicas, solo es de forma general. Y posterior nos indican, mis hombres ya están fuera de tu domicilio, fuera de tu local, fuera de tu trabajo, y solo están esperando mi orden para que procedan a ejecutarte, a robarte o alguna situación, o atentados inclusive con artefactos explosivos. Eso con la finalidad de causar miedo y terror en las víctimas como tal. Posterior, continúan con el tema intimidatorio, las exigencias económicas y por último, pues proceden a realizar algún tipo de pago o a su vez algún tipo de cuenta bancaria. Aquí tenemos algo casuística, no sé si tal vez puedan escuchar en vista de que esto estaba preparado para una presentación normal, pero no me permite. Ya, bueno, en el primer ejemplo tenemos una comunicación de carácter extorsivo a través de una llamada telefónica de lo que es un número extorsionador que no es nacional, ¿sí? En el segundo ejemplo, no sé si podamos observar, tenemos de igual manera, un número más uno estadounidense, en donde este tipo de extorsiones de carácter sexual, en donde un cierto tipo de usuario acerca de servicios sexuales, como es de la página Escoca, empiezan a escribirles, a amenazarles, etcétera, etcétera, por el tema del consumo o haber obtenido algún tipo de servicio de carácter sexual a través de lo que son plataformas. Aquí tenemos los típicos fotografías o videos que nos suelen enviar para generar mayor miedo, temor, pánico en la víctima y que piense que en realidad se está tratando de algún tipo de organización criminal la que le está comunicando a él. En este caso es un video, lastimosamente no podemos observar, pero si pueden fijarse en el tema de los sellos, al igual que la vestimenta, suelen hacer pasar como que este video es realizado aquí en Ecuador, pero por los logos podemos observar que son personas del país de México. Un cartel Jalisco Nueva Generación, el cual realiza este tipo de contenido para amedrentar a las personas. Y aquí, como les había comentado, en la frontera norte, en especial en el sector de Tulcán, en Imbabura inclusive, se da mucho este tipo de intimidación, de extorsión, con lo que son el tema de guerrilla. Perfecto. Ahora, vamos a pasar con el delito que también nosotros nos dedicamos a investigar, que es el secuestro como tal. Para no alargarnos mucho, el secuestro es cuando privamos de su libertad a una persona en contra de su voluntad. Eso es el secuestro como tal. Tenemos diferentes tipos de penas, las cuales van desde 5 años hasta 26. Esto es lo que encontré. Tenemos aquí tres tipos de modalidades, las cuales están estipuladas en el artículo 161, 162 y 163. Podemos observar aquí es el secuestro simple, únicamente cuando existe la privación de libertad
por parte de una persona a otra, la pena privativa de libertad para ese sujeto va desde los 5 a los 7 años. Cuando ya tenemos un secuestro extorsivo, ¿qué quiere decir esto? Que ya existe una exigencia a cambio de la libertad de esta persona que se encuentra secuestrada. Cuando ya existe una exigencia económica, la pena aumenta considerablemente, que va de los 22 a 26 años. Y cuando existe una simulación de estar secuestrado, como su nombre lo dice, quien finja encontrarse en esta situación, también esta situación está penada, va desde los 6 meses hasta los 2 años. Anteriormente, la simulación no se encontraba penada a raíz del aumento considerable de los casos de simulación y la anterior reforma se incluyó en el COIP y ahora ya tiene una pena. ¿Cuáles son las fases del secuestro? Bueno, son muy similares a las fases que habíamos tratado anteriormente con el tema de la extorsión. Eh, en donde tenemos la selección de la víctima, posterior la obtención de información, como ya lo habíamos comentado, en muchas ocasiones a través de lo que son plataformas, redes sociales. Aquí también podemos incluirle el tema de las vigilancias o seguimientos previos a la víctima antes de la ejecución del delito como tal. Posterior, tenemos la ejecución, que prácticamente es la privación de libertad de la persona o el secuestro como tal. Posterior, la negociación, en donde el delincuente se contacta con nosotros, con las víctimas, con los familiares de la víctima, y proceden a exigir una X cantidad de dinero a cambio de la libertad de esa persona. Posterior a la negociación, existe un aspecto muy importante bajo el cual nosotros realizamos un operativo policial con la finalidad de dar un resultado operativo a la víctima, en este caso la liberación como tal. Este tipo de liberación se puede dar a través de lo que es la negociación o a su vez un operativo policial. ¿De dónde obtienen la información? Bueno, esto ya es un tema que ya hablamos anteriormente, es muy similar a la extorsión. Podemos observar, aquí tenemos un mapa térmico en cuanto a las provincias de mayor índice en el tema de secuestros a nivel país. Podemos observar que la región costa es en donde hay un mayor incremento a diferencia del resto del país, al igual que en diferentes sectores de la sierra. Tomemos en cuenta Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, en donde no son secuestros extorsivos como tal, sino que aquí en estos sectores se rigen a través de lo que es el tema de la justicia indígena. Y en muchas ocasiones, personas que no pertenecen a este grupo indígena, lastimosamente por algún inconveniente o algún problema que hayan tenido con algún miembro indígena, son privados de su libertad, llevados a este tipo de territorio considerado ancestrales para ser puestos a órdenes del síndico o del jefe de cada comunidad y pues aplicar su justicia, su tipo de justicia. Entonces ahí tenemos, nos reportan como secuestros, es por eso que también hay en el mapa térmico podemos observar estas provincias en rojo. Bueno, recomendaciones. ¿Qué debemos hacer? Estas recomendaciones son referentes ante un delito de extorsión o de secuestro. Bueno, tratar en lo posible de mantener la calma. Sé que es algo difícil pedirles esta situación, pero esto juega un papel muy importante, porque caso contrario no vamos a captar o a escuchar qué es lo que el victimario exige, ¿sí? Es por eso que siempre la recomendación, escuchar con mucha atención, como el siguiente paso nos indica, anotar o escribir todos los datos posibles, hora, número de teléfono, exigencias, lapsos de tiempo. Ejemplo, te doy 3 horas para que consigas el dinero, 24 horas, o de aquí dentro de 3 días me vuelvo a comunicar para que sepas cómo está tu familiar que se encuentra secuestrado, etc. Si lastimosamente nosotros por el miedo y la desesperación no escuchamos esto, esta información no van a poder transmitirnos a nosotros y lastimosamente es información muy importante.
porque no vamos a saber cuándo se van a comunicar, ni a qué hora, ni desde qué número, y no vamos a estar pendientes a cualquier tipo de comunicación ante estos casos. En muchas ocasiones es muy importante, no en muchas, en la mayoría, es muy importante llamar, bueno, el tema de las llamadas, grabar todo tipo de comunicación. Si es que son llamadas, si es que son mensajes, todo tenemos que documentar. ¿En qué sentido? Si nos realizan una llamada a través de alguna aplicación o a su vez con otro teléfono, grabamos todo lo que nos dicen en la llamada. O a su vez, si es que esto lo recibimos a través de WhatsApp de forma de texto, capturas de pantalla de toda la comunicación, que eso nos va a servir a futuro de gran manera, tanto para judicializar como para que tomen contacto con nosotros, comunidad, y poder estar al tanto de qué es lo que sucedió, cuáles son las exigencias, de qué forma o cuál fue el posible motivo del secuestro o de la extorsión. Esto es lo más importante y lo principal, de hecho deberíamos resaltarlo y ponerlo con negritas. No realizar ningún tipo de ofrecimiento de pago a los victimarios. En muchas ocasiones, en el delito de secuestro, tanto como de extorsión, lastimosamente la víctima se desespera tanto y entra en un estado de pánico que empieza a ofrecer dinero, cantidades altas. El delincuente por lo general suele exigir cantidades sumamente altas, con la finalidad de que la víctima se acerque lo más posible a esos montos. Entonces, en muchas ocasiones, las víctimas se desesperan, eh, tratan de dar una posible solución y ofrecen dinero, unas cantidades sumamente altas y dinero que no poseen en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros le indicamos esta situación o le ofrecemos una X cantidad de dinero al delincuente y posterior resulta que no tenemos forma alguna de reunir ese dinero o de darles por lo menos algo semejante, empiezan las repercusiones en contra de la víctima, la persona que está secuestrada, o en el tema de la extorsión, empiezan los atentados, los disparos, los artefactos explosivos, y esto desencadena un nivel de violencia mucho mayor. No acceder a realizar transacciones en tiempo real desde el celular. Esto es muy importante, más aún en el tema de extorsiones, como les había indicado, cuando se trata de algo virtual, el delincuente trata de obtener dinero de forma rápida e inmediata. Entonces, no realizamos ningún tipo de transacción. No entregar mayor información personal a estas personas. No podemos brindar mayor información de la que ya tienen estos sujetos. Es un grupo de cantidad. ¿Listo? Ya. Bien. Técnicamente, Ya. vamos a utilizar Constatar si la información, perdón. antes, escala de tenemos que Ya. Las últimas medidas que tenemos, por favor, es constatar si la información que los delincuentes o este tipo de sujetos nos están proporcionando es real, si coincide o no coincide con el tema que están exigiendo o argumentando. Si sabemos que no coincide, que no saben ni siquiera nuestros nombres, que las características que nos dan no pertenecen a familiares o a nuestros domicilios o vehículos, podemos identificar de que se trata de algo falso, de algo ficticio, tal vez algo virtual. Al contrario, que si nos darían información sumamente específica, hablaríamos de que es algo direccionado y es un tipo de extorsión denominada como. Y lo más importante, comunicarse al 911 y solicitar asistencia del personal especializado, en este caso nuestra unidad como tal, UNASE. Sí, en este delito y en el de la extorsión, tanto como el de secuestro y extorsión, somos los únicos especializados, o somos los únicos en este caso a nivel Policía Nacional, que les podemos dar una solución y explicarles los protocolos de forma correcta. Ahora, lo que podemos observar en pantalla es una campaña, la cual es denominada 1800, en donde es importante en este sentido porque muchas personas o muchas de las víctimas no desean ser identificadas o tienen miedo de denunciar esta situación. Un canal de comunicarse con Policía Nacional puede ser a través del ECO 911.
o a través de una denuncia en fiscalía. Pero también hemos implementado este tipo de servicio para que la ciudadanía pueda reportar si son víctimas o conocen información acerca de ya sea delito de secuestro, de extorsión, a través del número que podemos observar. Algo importante o algo relevante en esta situación, en esta campaña, es que no necesariamente debemos poner nuestros nombres completos, número de cédula, al contrario que una denuncia. Aquí lo podemos realizar con un alias, si deseamos, con nuestros nombres o de forma anónima, que esto ayuda muchísimo y de hecho nos ha ayudado en gran manera para obtener información acerca de en qué sectores se están dando este tipo de delitos y a su vez, si es que ustedes son víctimas, también para poderles ayudar y que no exista ningún registro como el que existe en Fiscalía General. Bueno, esto de aquí son prácticamente medidas básicas que podemos utilizar en cuanto a la extorsión. Digo básicas porque en muchas ocasiones son pequeños aspectos que nosotros podríamos subestimar, pero que a la larga en este tipo de delitos juega un papel muy importante. Sí, entonces si pueden tomarle, de todas maneras voy a cargar información o les voy a compartir información, son trípticos que pueden obtener para que compartan con familiares, amigos o conocidos en cuanto a las medidas de prevención. Estas son las de la extorsión y las de aquí para el tema de de secuestro, para evitar un secuestro como tal. Listo. Esa sería la capacitación como tal. No sé si tal vez tenemos alguna duda, alguna consulta referente a lo que pudimos observar anteriormente. Sí, ahorita le damos paso a la ronda de preguntas. Podemos empezar con nuestro tutor, Gabriel Ayala. O como si algún estudiante Buenas tardes. tiene preguntas también. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿cómo está? Muy ¿Se buenas escucha? tardes. Sí. Yo he visto muchas personas que tienen ese temor por denunciar. ¿Qué podríamos hacer para motivar a que las denuncias aumenten y sea un poco más fuerte la pelea contra este delito? Ya. Es por eso que nosotros hemos implementado campañas. De hecho, no sé si tal vez pudieron observar en televisión. Es una campaña que nosotros estamos implementando por el mismo sentido de que las víctimas tienen miedo de denunciar, tienen miedo de dar a conocer esta situación. Entonces, es por eso que hemos implementado este sistema en donde podemos denunciar de forma anónima, sin necesariamente poner nuestros datos como tal, y contactarse con un agente de la UNAS. Ahora, hemos hecho otro tipo de campañas referente a concientizar acerca de cuáles son las repercusiones en caso de que no denunciemos. Como les había comentado, esto se vuelve un ciclo. Si nosotros no denunciamos y comenzamos a pagar una X cantidad de dinero, no quiere decir que con un solo pago se vaya a solventar y que ya no me vuelvan a molestar. Entonces es importante concientizar a la ciudadanía cuáles son las circunstancias o cuáles son las repercusiones en la víctima y en su entorno familiar, porque no solo afecta a la víctima como tal, sino también a su núcleo familiar, porque afecta principalmente a la economía de esa persona. Y pues a buena hora hemos tenido la colaboración o la participación de las víctimas dentro de estas campañas. ¿Tenemos alguna pregunta adicional tal vez? Sí. Usted mencionó la importancia de no difundir información durante un caso de extorsión o secuestro. En este caso, nosotros, comunicadores, ¿cómo podemos informar a la ciudadanía sin poner en riesgo la investigación ni la seguridad de la ciudadanía, de la víctima en este caso? Perfecto, es una muy buena pregunta. De hecho, lo recomendable, o bueno, lo que nosotros utilizamos dentro de nuestro protocolo, que es un protocolo tanto internacional como utilizado a nivel país, es que principalmente en los casos de secuestro es muy raro de que la prensa difunda
o realice algún tipo de comentario con respecto a los casos que nosotros estamos manejando. Serán casos muy puntuales o muy de conmoción, en donde sepan la existencia de este delito como tal. Pero es muy delicado el tema de difundir información, porque el delincuente se va a cuidar muchísimo más de lo que ya estaba cuidándose anteriormente, y la información no se va a obtener de la forma correcta. Vamos a tener, quién sabe, comunicaciones en un caso de secuestro, ya no de forma diaria, sino cada 3, 4, 5 días, y el proceso de liberación de una víctima, el tiempo va a aumentar. O quién sabe, tal vez se filtró, supongamos, en un caso hipotético, la prensa tuvo acceso al número telefónico desde el cual nos escribían o se contactaban por el tema del secuestro, y este número se difundió. Entonces, el delincuente pudo observar tal vez a través de algún tipo de red o plataforma que ese número que él está utilizando es de carácter público y de conocimiento como tal, y se pueden cortar las comunicaciones. O también, bueno, no se dio un caso como tal a nivel país a buena hora, pero en los Juegos Olímpicos, no recuerdo exactamente de qué año, ya muy anteriormente, se dio una toma de rehenes, un secuestro como tal, en donde la prensa empezó a grabar y a documentar todo lo que es el proceso de toma de rehenes, y lastimosamente los delincuentes al interior del complejo, porque estas eran unas instalaciones de la sede donde se estaban desarrollando estos juegos, ellos podían observar absolutamente todo. Es más, pudieron observar al momento donde los policías tácticos iban a hacer el ingreso a las instalaciones, y todo fue lastimosamente una operación frustrada, porque ellos ya estaban anticipados y existió la pérdida de vidas dentro de esas instalaciones. Entonces eso es algunas de las repercusiones que podemos tener en caso de que la información se divulgue o se filtre en este tipo de delitos. Eh, el secuestro, si bien es cierto, puede tener cierto tipo de semejanzas con la desaparición, pero los protocolos son totalmente distintos. En una desaparición nosotros sí podemos difundir fotografías, persona desaparecida, o no sé si ustedes tal vez, me imagino que hayan visto anteriormente, cuando una persona desaparece, existen los banners, los panfletos que policía mismo difunde con la finalidad de obtener mayor información. Al igual que cuando son menores, existe la alerta Emilia, que es un sistema muy similar. Pero en el secuestro no es lo recomendable, porque estamos divulgando información de que ya tal vez Policía Nacional ya está investigando el caso. Entonces se frustra la obtención de información y la operación como tal. Y otra, también da paso de que al difundir esta información, en muchas ocasiones dentro de los centros carcelarios tienen acceso a teléfonos y a internet, y es muy probable de que recibamos comunicaciones por parte de sujetos que están al interior de la cárcel, que no tienen conocimiento absoluto de qué es lo que está pasando, y que mucho menos tienen a la víctima o saben información del secuestro o de la extorsión, pero ellos, con la finalidad de recibir o de obtener un beneficio, nos empiecen a dar información falsa. Entonces esto repercute muchísimo en el proceso de tanto de secuestro como de extorsión. Sí, así que lo mejor es mantenerse por lo menos por lo menos durante el proceso o el protocolo como tal del secuestro y la extorsión, hasta que no exista una liberación o hasta que no exista la aprehensión de sujetos por el tema de extorsión. No es prudente difundir ni publicar absolutamente nada, en vista de que estos delitos son sumamente delicados. Buenas tardes, teniente. Mi pregunta va Buenas más al tardes. tema de cómo sería el proceso de verificación de la información en caso de que alguien haga una denuncia falsa, porque usted mencionaba que hacen una denuncia con alias.
¿cuál sería el Ujú. proceso de verificación? Porque yo entrevistaba a un agente de policía y decía que ponían una denuncia falsa para que todos los oficiales vayan a un lugar y luego estaban haciendo la pechoría en otro lugar. Entonces, ¿cómo es el sistema de verificación al momento de cuando reciben una alerta? Ya, perfecto. En vista de esa situación, y es muy correcta su pregunta, nosotros tenemos, a buena hora, tenemos diferente tipo en este caso, herramientas o aplicaciones bajo la cual, si una persona, como este tipo de registro se hace a través de llamada, tenemos información relevante del número telefónico que realiza la llamada. Entonces sabemos quién realiza la llamada. O a su vez, a través de la plataforma, en este caso de Internet del 1800 mismo, nos registra una IP, una dirección MAC, en donde también identificamos desde qué tipo de dispositivo o desde qué tipo de red están realizando este tipo de denuncias. Ahora, es importante lo que usted me había comentado anteriormente. Puede darse efectivamente situaciones donde la información no sea correcta. Es por eso que el único requisito que se necesita para poder denunciar es registrar un correo o un número telefónico en donde nosotros podamos tomar contacto con el denunciante y verificar si efectivamente se trata o no de un secuestro, de una extorsión, y a través de nuestros diferentes protocolos. Entonces, para nosotros es muy fácil identificar desde qué red, desde qué, prácticamente qué persona fue la que escribió o qué persona fue la que llamó en casos de que no haya sido correcta o verídica la información. Adicional, estas personas también entrarían en lo que es un proceso en el cual eh, harían mal uso a las herramientas o a las plataformas proporcionadas por el Estado, porque esto es un sistema del Estado, y pues tendrían sus repercusiones, sus sanciones pecuniarias en cuanto a la realización de falsas denuncias. Yo tengo otra pregunta. Eh, Claro. ¿Qué papel juegan las unidades de inteligencia financiera para rastrear las transferencias relacionadas con la extorsión? Perdón, si me podría responder la pregunta, tal vez no le pude escuchar. O sea, les indicaba qué papel juegan las unidades de inteligencia financiera en rastrear las transferencias relacionadas con extorsión. Bueno, las unidades, en este caso, la ULA es quien maneja esta situación en coordinación con la UAFE, pero son unidades muy ajenas a nosotros, es prácticamente como PJ y UNACE, son dos unidades totalmente distintas. Ellos manejan y tienen sus protocolos, los cuales no comparten con nosotros, ni nosotros compartimos nuestros protocolos con esas unidades. De manera específica, si nosotros nos encontramos en un caso de secuestro, nosotros no trabajamos de la mano en cuanto a estas unidades. Lo que sí, nosotros trabajamos con la Fiscalía en cuanto a la obtención de información, al igual que con diferentes eh, instituciones públicas y privadas, las cuales nos proporcionan cierto tipo de información necesaria para la resolución de estos casos. Más no tenemos ningún convenio ni trabajamos de la mano con este tipo de unidades. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda tal vez? A ver, yo tengo una última pregunta. ¿Y qué buenas prácticas siguen para proteger a testigos o víctimas durante la recolección de las pruebas o durante el proceso de investigación? Ya, perfecto. En cuanto a algún tipo de repercusión como tal que haya existido en lo que vamos como unidad, 30 años, a buena hora no hemos tenido ningún tipo de repercusión, amenaza o intimidación posterior a lo que es algún tipo de operativo.
o algún tipo de ejecución de liberación inclusive. ¿En qué sentido? Normalmente, cuando una persona entra en un proceso investigativo o cuando una persona es aprendida, si llegase a ser el caso que la víctima o familiares de la víctima reciban algún tipo de comunicación intimidante con la finalidad de que, ejemplo, desistan del proceso, eso es puesto en conocimiento inmediato del señor fiscal y a su vez el señor fiscal formularía cargos adicionales a los que ya tiene el procesado por el tema del delito, porque es un delito como tal, la intimidación, las amenazas, mucho más grave si es que tienen algún tipo de repercusión o existiese de alguna forma algún tipo de atentado. Ejemplo, de los 26 años que le iban a dar a una persona por secuestro, aumentaría considerablemente a unos 27, 28 años, de 6 a 8, inclusive 10 años en cuanto a recibir algún tipo de amenaza o intimidación o mucho más algún tipo de atentado, porque ya sería catalogado como otro delito muy ajeno, un atentado con explosivos, se podría catalogar como terrorismo. Entonces, aparte del proceso que ya tiene por secuestro, también estaría dentro de un proceso por terrorismo. Y pues así las penas van aumentando. En ese sentido, los delincuentes se cuidan muchísimo y no van por ese lado. Más bien van por el otro lado, el tema de que sus abogados, patrocinadores, defensores de este tipo de personas escriben o se tratan de comunicar con las víctimas con la finalidad de ofrecerles dinero y que desistan del proceso judicial. En este caso sí hemos tenido algunos reportes y todo eso ha sido puesto en conocimiento de inmediato del señor fiscal, quien lleva la causa. Ahora, ¿qué medidas son las que brinda el Estado como tal? Nosotros, como le había comentado anteriormente, trabajamos con Fiscalía Nacional, en donde Fiscalía tiene un proceso o a su vez tiene un sistema de protección a víctimas y testigos, bajo la cual ellos están encargados de brindar cierto tipo de seguridad. Ejemplo, desde poner permanentemente a las 24 horas uno o varios servidores policiales al cuidado de esa persona, dependiendo obviamente del caso y de las circunstancias, o desde las visitas periódicas, o ejemplo, el tema de que el patrullero inclusive del sector, todo depende de las medidas en cuanto a la gravedad del caso y de las amenazas o algún tipo de situación que hayan sido, que se hayan desarrollado dentro de lo que es el proceso de secuestro y de extorsión, más no posterior. Sí, entonces en ese caso hemos tenido buenos resultados, muy buenos resultados. De hecho, somos la unidad a nivel país que mejores resultados tenemos, tanto el operativo como el post-operativo en cuanto a los procesos judiciales. Eh, la mayoría, por no decir casi todos, las personas que son aprendidas por parte de nuestra unidad son sentenciados. Entonces, eso es un buen indicador de que estamos haciendo nuestro trabajo de la forma correcta. Ok, gracias. Sin embargo, en la práctica vemos que sigue aumentando la extorsión. ¿Qué me dice al respecto? Perfecto. Como tal, aumentando según las estadísticas, no es lo correcto, más bien lo contrario. Justo eso estábamos verificando hace 15 días atrás, miento, 12 días atrás. Estábamos verificando esa situación en un comparativo entre el año pasado y lo que va del año, en donde tenemos una disminución muy significativa en cuanto a las denuncias y a su vez el tema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el trabajo que realizamos en años pasados están dando sus frutos. Ya la delincuencia se dio cuenta de que la extorsión como tal, en cuanto a la víctima se pone en contacto con Policía Nacional, tiene un resultado. Entonces, lo que sí tenemos es que las víctimas tienen más confianza en cuanto a poder poner en conocimiento o denunciar este tipo de situaciones a la Policía Nacional.
Eso hablando de forma general en cuanto al delito de extorsión, al igual que con el delito de secuestro. Los casos de secuestro, si ustedes pueden observar, o a su vez inclusive hay páginas que dan este tipo de estadísticas a nivel nacional e internacional, es un buen indicador porque también hemos disminuido este delito. Claro que este delito no es tan común o anteriormente no se desarrollaba en la cantidad que se dio el tema de la extorsión o la vacuna, pero ambos han disminuido de gran manera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Teniente, voy a compartir mi pantalla. Me avisa si la puede ver. ¿Sí le ven a la pantalla? Perfecto, sí, podemos observar. Bueno, haciendo eco de lo que usted mencionaba, las herramientas de denuncia, el 1800, las campañas, la forma de rastreo de IP, el éxito que ustedes han tenido, la campaña del código QR y todas esas adiciones que ha tenido, en este caso la UNACE, que han sido exitosas, y también haciendo eco a la conferencia que dio el mayor Roy Samaniego en la Cámara de Comercio de Guayaquil el pasado octubre de 2025. Nosotros como empresa, como Polivoz, hicimos entrevistas a varios policías en el sector de Guayaquil, y una de esas es la que se muestra aquí, donde el policía menciona que a ellos como UPC les hace falta herramientas donde puedan ver en tiempo real dónde se están suscitando esos puntos de acoso, esos puntos de extorsión, esos puntos de crimen. Inclusive nos mencionaban que en su época tenían el botón de pánico, el tía Poli, pero que actualmente no funciona, uno porque no están el policía las 24 horas en la central, y la otra porque simplemente el número de teléfono está asociado con el domicilio de esa persona. No es que el botón de pánico se traslada con la ubicación real donde está la persona. Es por eso que nosotros creamos esta iniciativa de Polivoz, donde el botón de pánico, independiente de donde tú estés en el mapa, le manda la alerta a otro usuario que tenga la aplicación o por correo con un link de Google Maps. Inclusive, mapa de calor que nosotros tenemos te da la estadística de dónde han sido los puntos de acoso, de vulnerabilidad o de extorsión, para que luego no exista tela de duda de que la estadística ha bajado o la estadística ha subido, porque ahora la persona que es la víctima, en este caso de acoso, lo puede hacer de forma anónima. No necesariamente llamando al 800, esto es un sistema complementario. Ellos tienen que llamar al 800, ellos tienen que llamar al EQ 911, pero también lo pueden reportar en Polivoz para nosotros tener esta estadística, esta data, donde ya se pueda contrastar con la data oficial. Entonces, esto de aquí es el sistema que ya se lo mostró al mayor Roy Samaniego, y es el sistema que queremos, así como ustedes tienen instituciones privadas que apoyan a la UNACE, que ustedes también monitoreen la red de nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una persona que lo coloca como posteo anónimo, que denuncian acosos verbales en múltiples ocasiones. Y esto de aquí está mapeado directamente. Si ustedes ingresan al mapa de Polivoz, da clic en el punto de GPS y automáticamente en el mapa le redirige donde está el punto. Nosotros tenemos un sistema donde solo se permite hacer posteos a 150 metros a la redonda. Con eso evitamos lo que usted conoce, que existían personas que reportaban cosas desde las cárceles. Y también se incluye el uso de galería en los reportes en el mapa. Con eso no hay tela de duda de si esto ha sido creado con inteligencia artificial o no, porque solo tiene que ser foto o video en tiempo real. Y tercero, esto de aquí se integra con un panel de gestión que se le denomina Sistema Polivoz Cóndor, donde
la autoridad puede receptar la denuncia de forma interna segura y comunicarse con esa persona de forma anónima y ya no tienen que dar ni dirección, ni número de teléfono, ni correo, porque toda esa información ya está precargada. Esto es el sistema que se utiliza en Estados Unidos de ciudad inteligente, integrado directamente con las unidades de socorro y de emergencia. Ujú. De hecho, es una muy buena iniciativa la que han tenido por parte de ustedes, el crear este sistema. Eh, de hecho, pocas instituciones o pocas entidades o en este caso instituciones manejan su información de esta forma. Y es algo muy positivo. Mi consulta aquí sería si yo puedo acceder y observar absolutamente todos los delitos que se están dando. Los delitos, en este caso, se les dice a la ciudadanía que casos, por ejemplo, como que usted mencionó, secuestros, o tiene que ser directamente con ustedes, porque esos son, como usted dice, Ujú. algo extremadamente delicado que no puede ser publicado en un mapa. Acá lo que nosotros Exacto. colocamos son tipos de reportes, como por ejemplo, reportes de accidentes o reportes de acoso o reportes de vulnerabilidad o quejas contra algún servicio. Entonces, por ejemplo, aquí esta Ujú. persona había colocado que estos jóvenes la agreden y la molestan, inclusive la golpean en la pared o la insultan, y que ella ya ha tenido varias llamadas de atención con el ECO 911. Lo curioso es que tienen inclusive un ECO 911 a 3 cuadras. Entonces, Claro. a veces las personas, especialmente personas que ya han sido víctimas de extorsión, Ujú. mal forma pierden esa conexión con la autoridad, porque muchas veces creen que el sistema está tan colapsado que no les van a prestar atención inmediata y lastimosamente recurren a las redes sociales, lo cual es algo que no recomendamos porque se exponen peor, exponen dónde están, qué hicieron. Entonces, el sistema que nosotros hicimos es un sistema donde el usuario decide cuándo hacer las cosas anónimas y tiene un rango de 150 metros a la redonda para reportar. El objetivo es que todas estas unidades de control obviamente monitoreen y lleguen al punto y se puedan contactar con esta persona. Porque muchas veces Claro. existe esa apatía social donde existen personas que han tenido, como en cualquier lugar, eh, buena respuesta por parte de los agentes de control y otros casos que no han sido de éxito. Muchas veces los Ujú. casos que no son de éxito, lastimosamente, son los que se hacen virales en redes sociales y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que los casos Exacto. de éxito se hagan conocidos por la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el panel de nosotros? Cada punto rojo o cada punto de queja que es solucionado por una entidad, nosotros lo ponemos de color verde. Por ejemplo, nosotros en Quito, en el sector de Guápulo, tuvimos un caso de un niño desaparecido y con el Cabildo de Guápulo, Ujú. que trabaja junto a nosotros, con Jaime Prado, se hizo un despliegue en 48 horas, inclusive se notificó al comandante general Pablo Vinicio Dávila que nos ayude con un despliegue de drones y se encontró al niño. Se lo encontró al niño en 48 horas y eso de aquí se lo colocó Ujú. dentro del mapa como una victoria, ¿no? Porque imagínate poder hacer un despliegue coordinado con policía. Claro. Se puede encontrar a un niño. Claro, es una coordinación inmediata, sobre todo, y que tenga más aún un resultado positivo. Eso quiere decir o nos da la pauta de que esta herramienta se puede emplear o se puede inclusive, se podría modificar o mejorar con la finalidad de que este trabajo coordinado se desenvuelva o tenga mayores resultados. De hecho, Correcto. es una muy buena iniciativa. Ujú. Ajá. Entonces, esto de Sí, aquí sí, sí. es la razón por la que los estudiantes están haciendo la rotación con nosotros, nuestro programa de brigada, en el cual cada semana analizan la situación social del territorio, ellos mapean en territorio diversas situaciones, casos de violencia de género o acoso, para que esta data luego Ujú. sea utilizada para los organismos de control o inclusive las universidades para poder hacer estudios científicos y tener un nivel de evidencia de qué era antes y cómo después de implementar políticas públicas o mejorar sistemas coordinados con el ente regulatorio, este índice bajó exitosamente y ya no tener que depender de data de otros países de cómo son los modelos exitosos y cómo se deben implementar las cosas. Mm, perfecto. De hecho, es una herramienta muy útil
creería yo, tanto para los diferentes delitos comunes como para delitos sumamente delicados. En cuanto a nuestra misionalidad como tal, lo que es el secuestro y la extorsión, si más adelante podemos tener algún tipo de convenio o en este caso en conversación con mi mayor Roy, jefe de la unidad, en donde ustedes, ejemplo, algún usuario de su plataforma denuncie un secuestro y quién sabe, él haya tenido cámaras o haya grabado las circunstancias del secuestro y esta información obviamente no va a ser publicada en su plataforma a los diferentes usuarios, pero sí podría ser transmitida a una persona, ejemplo, de nuestra unidad, para que tenga conocimiento de qué es lo que acaba de suceder o de qué forma, cuáles fueron las circunstancias del secuestro, ayudaría de gran manera y podríamos evitar algún tipo de secuestro como tal, o a su vez de extorsión. Sí, Entonces es una plataforma interesante que sí tiene una buena proyección en cuanto a la resolución de casos. ujú. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, Ronnie, Teddy, Zulín o Esther, nuestros estudiantes. Sí, mi pregunta iba por el caso de que estaba revisando una data. Según fuente de la Policía Nacional, dice que el 74% de los ciudadanos no denuncia el delito. ¿Cómo hacer que la ciudadanía pierda ese miedo a reportar? Ya. Entendamos, bueno, de hecho esas estadísticas han disminuido, porque si nos ponemos a comparar o a su vez tomamos datos a nivel internacional y a nivel global, la data de personas que no denuncian, o como conocemos nosotros, la cifra negra, que son las personas que no dan a conocer que son víctimas de cualquier tipo de delito, no solo del secuestro y de la extorsión, es 10 veces superior a la data o a la estadística que nosotros manejamos, tanto a nivel unidad como a nivel país, con Fiscalía General del Estado. Entonces, si es un 73% según ese estudio, es una estadística favorable, porque yo le comento, 10 veces mayor es las personas que no denuncian o no dan a conocer, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fomentar o cómo incentivar? Nosotros hemos establecido canales como el 1800, tomando en consideración las palabras del señor que estamos comentando anteriormente. Eh, si bien es cierto, tenemos la sensación o la perspectiva de que si llamamos al ECO 911 nadie nos va a dar una solución a este tipo de delitos. Es por eso que en realidad hay que ser realistas. El ECO 911, quienes primero nos atienden o quienes en primera instancia nos contestan la llamada, es personal civil, personal que hemos capacitado para que cuando se escuche tanto el secuestro como la extorsión, direccione a una cabina. Nosotros hemos implementado policías de nuestra unidad en una cabina netamente para el servicio de secuestro y extorsión. Ya no como era anteriormente, que de forma general, que llamaba al EQ 911, del EQ 911 le pasaban a la cabina de Policía Nacional, en donde la Policía Nacional le preguntaba y le pasaba nuevamente a una cabina del patrullero del sector en donde usted está denunciando. Era un proceso sumamente largo y tedioso en donde inclusive la víctima mismo se cansaba de esperar o que le tenían de un lado a otro, de una persona a otra, y eso lastimosamente cortaba el flujo para que Policía Nacional, en este caso UNACE, obtenga esa información. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado totalmente el protocolo y ahora es de una forma mucho más directa, en donde si ustedes se comunican al ECO 911 e indican que son víctimas tanto de secuestro como de extorsión, ellos saben que tienen que direccionarle a la cabina de UNACE. Entonces eso facilita en gran manera que la persona pueda comunicarse con nosotros.
Al igual que en Fiscalía, también hemos implementado cierto tipo de estrategias en donde si ustedes se acercan en primera instancia a Fiscalía a denunciar un delito, cualquiera de ellos dos, Fiscalía tiene números telefónicos de los agentes que cubren cada uno de los sectores de las fiscalías. Si yo me voy a la Fiscalía del Centro, ellos le van a proporcionar, le van a indicar, comuníquese en primera instancia con Policía Nacional, con UNACE, tenga, a este número es el teniente Andrés López de la UNACE. Entonces se comunican a mi número y yo les puedo dar un asesoramiento temporal mediante llamada telefónica hasta concretar una entrevista de forma presencial. Esto no solo en la Fiscalía del Centro, en cantones, en la Fiscalía del Norte, Fiscalía del Sur, Daule, Milagro, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ayuda el poder facilitarle al usuario un canal de comunicación, porque si a mí me ponen 10,000 peros o 10,000 inconvenientes o trabas para poder dar a conocer que estoy siendo víctima de un delito, ¿qué es lo más lógico? Que desista y que por el miedo, todo el tema, el peso del miedo, del temor que tengo por las comunicaciones, pague a estos sujetos. Entonces, para evitarnos toda esa situación, hemos establecido tanto los diferentes canales de denuncia como los protocolos para comunicarse con nosotros que sea mucho más rápido y pues brindar un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto a nuestros delitos como tal, el secuestro y la extorsión. De Teniente, hecho, la última de mi parte, disculpe. claro, Eh, dígame. Iba por el tema de cuánto es el tiempo promedio que dura su unidad al momento de reaccionar a un delito. Sé que los delitos son diferentes, pero ¿cuál sería un promedio para el accionar de su cuadrilla o su plantilla de policías? Ya, para reaccionar inmediatamente, para ponernos en contacto con la víctima. ¿A eso se refiere usted? No, reaccionar al tema de ya ayudar, a darle auxilio a la persona. Claro. En ese sentido, si la persona, como comúnmente llaman al ECO 911, la cabina inmediatamente le direcciona a un agente de la UNACE que le da un asesoramiento a través de lo que es la llamada telefónica. A su vez, este agente, una vez que culmina y le da las diferentes pautas, grabe las comunicaciones, no exija, no ofrezca dinero de lo que le están exigiendo, documente todo, anote todo. Todos esos parámetros de asesoramiento preventivo los dan de forma inmediata. Y a su vez, una vez que culmina la llamada con el asesoramiento, ese agente anteriormente ya envía un documento, un extracto con el número telefónico, nombres de la víctima, sector donde se encuentra la víctima y ya se está coordinando o se está designando inmediatamente un agente para que tome contacto con esa persona y pueda brindarle un servicio inmediato, tanto con secuestro como extorsión. Es inmediato. Yo quería dar mi última reflexión, porque yo soy ciclista durante más de 10 años y hemos andado por la ciudad de noche, y en la actualidad usted ve una cantidad de negocios cerrados que no se veía antes. Entonces eso es un indicador de que algo anda mal. Entonces a veces uno se quiere cerrar a una estadística fría, pero la realidad es otra. Entonces mi reflexión es esa, le dejo ahí nomás esa idea. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes y muy amables por habernos invitado y poder compartir este tipo de conocimientos con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, de parte de Polivoz, muchas gracias, teniente. Yo estoy muy contento con la UNACE. Como usted dice, es uno de los pocos departamentos que ha tenido casos de éxito. Siempre lo pongo como ejemplo en todo mi equipo. Y bueno, pues estaremos en contacto para ver cómo podemos coordinar de alguna forma con lo que tenemos nosotros, con lo que tienen ustedes, para poder seguir disminuyendo estos casos, ¿no? Que son relevantes
que todos los conozcan, no solo los comunicadores sociales, sino también de parte y parte, para que cada vez podamos terminar con este problema de extorsiones y de delincuencia que azota nuestro país. Así que de parte de Polyvoz, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, muy amables y estamos a las órdenes en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.